¿Sabías que el descubrimiento de uno de los manuscritos bíblicos más antiguos y completos fue gracias a un hombre que encontró un tesoro en una canasta en un remoto monasterio del Sinaí? Lovegot Konstantin von Tischendorf, crítico textual alemán, nació en Langenfeld, a 85 kilómetros al sur de Leipzig, el 18 de enero de 1815 y murió en Leipzig el 7 de diciembre de 1874. Su madre le colocó el inusual nombre de Lovegot, que en alemán significa adorar a Dios. No se puede hacer un estudio de los manuscritos sin hacer mención de von Tischendorf, aunque parezca extraño, fue predestinado para convertirse en el más importante descubridor de manuscritos del Nuevo Testamento y uno de los más eminentes estudiosos de la Biblia. Konstantin Tischendorf realizó viajes por Egipto, Sinaí, Palestina, Oriente, Italia, Viena y Múnich, haciendo investigaciones en bibliotecas y descubriendo y reuniendo tesoros de manuscritos bíblicos desconocidos en griego, árabe, copto, hebreo, etíope y otras lenguas, muchos de los cuales se trajo consigo. Pero su logro más importante fue encontrar el manuscrito bíblico completo más antiguo que se conoce hasta ahora, el famoso Códice Sinaítico. Siendo imposible estimar el número de manuscritos que examinó, uno de los cuales fue el Codex Amiatinus en Florencia, Codex Vaticanus en Roma. Rising del Orient, 2 volúmenes, Leipzig, 1845, es un relato de su viaje al Medio Oriente y en Anécdota Sacra et Profana, 1855 que relata de los manuscritos adquiridos. A los 19 años Konstantin se convirtió en uno de los discípulos del famoso especialista en gramática griega Johann G. Wiener, con quien estudió en la ciudad de Leipzig. Wiener le mostró la posibilidad de reconstruir el texto del Nuevo Testamento en su versión más cercana a la original basándose en el análisis de los manuscritos griegos más antiguos. Por aquellos días Konstantin le escribió a su novia: «Estoy enfrentado a una misión sagrada, la lucha por recuperar la forma original del Nuevo Testamento. En 1839, decidí dedicarme al análisis de los textos del Nuevo Testamento, usando todos los hallazgos de los 3 últimos siglos, para reconstruir, si es posible, el texto exacto como fue escrito por los escritores sagrados». Su ensayo de Recensionibus quas dicunt ni ratione potissimum habita Cholsi apareció también como prolegómeno a una edición del Novum Testamentum Graece, Leipzig, 1841. En su obra sobre la edición del Nuevo Testamento se dio cuenta de la necesidad de una nueva investigación de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento y otras fuentes textuales. En su libro, Cuando fueron escritos los Evangelios, escribió: «Se ha establecido sin ninguna duda, que el texto original de los escritos de los apóstoles, que ha sido copiado, duplicado y multiplicado durante 15 siglos, ya sea en griego o en latín, o en otros idiomas, ha tenido en muchos pasajes modificaciones de significado tan serias como para dejarnos en una dolorosa incertidumbre sobre lo que los apóstoles realmente escribieron». Comenzó un extenso viaje en abril de 1844 al Medio Oriente. El deseo que tenía de descubrir algunos preciados restos de manuscritos, específicamente bíblicos, de una antigüedad que nos remontara a los primeros años de la cristiandad, se hizo realidad más allá de mis expectativas. Fue a los pies del monte Sinaí, en el convento de Santa Caterina, que descubrí la perla de todas mis investigaciones. Visitando la biblioteca del monasterio, en mayo de 1844, percibí en la mitad de una gran sala, una larga y ancha canasta llena de viejos pergaminos, y el bibliotecario, quien sabía de lo que hablaba, me dijo que 2 montones de papeles como esos, descompuestos por el tiempo, habían sido echados al fuego. ¿Cuál fue mi sorpresa al encontrar entre este montón de papeles una cantidad considerable de páginas de una copia del Antiguo Testamento en griego,
que a mi parecer, era una de las más antiguas que jamás había visto. Constantin logró llevarse, con el permiso de los monjes, una tercera parte de los pergaminos que encontró. Además les pidió a los monjes que guardaran las otras 2/3 partes de pergaminos del Antiguo Testamento que hubiera visto y que cuidaran los pergaminos que pudieran caer en sus manos en el futuro. Constantin regresó a Europa y decidió mantener en secreto el lugar donde había encontrado los pergaminos, pues planeaba volver en busca de los pergaminos que se había visto obligado a abandonar. 9 años después del descubrimiento, Tischendorf emprendió un segundo viaje oriental en enero de 1853. Constantin volvió al convento de Santa Catalina en Sinaí para copiar los pergaminos, pero no los encontró. Escondido en un rollo de papeles halló un pequeño fragmento de un pergamino escrito por ambos lados que contenía 11 líneas del Génesis, y esto convenció a Constantin de que los pergaminos que buscaba, aquellos que había abandonado en 1844 y que contenían el Antiguo Testamento, ya habían sido quemados o habían sido llevados a Europa, probablemente a Inglaterra. Regresó con 16 palimpsestos, algunos de considerable extensión, varios manuscritos anshels griegos y una serie de fragmentos de papiro en varias lenguas, todos ellos mencionados en la anécdota y la mayoría depositados posteriormente en San Petersburgo y publicados en Monumenta, Nova Collectio. En enero de 1859, Tischendorf emprendió su tercer viaje oriental, bajo los auspicios del gobierno ruso financiado por Alejandro II, zar de Rusia. Tras una infructífera investigación de la biblioteca del convento en Sinaí y cuando estaba a punto de partir, en la tarde del 4 de febrero, Constantin regresó al convento a los pies del monte Sinaí. Esta vez, gracias al auspicio del zar, los monjes se presentaron más dispuestos a colaborar. Tischendorf pasó varios días buscando el preciado manuscrito sin ningún éxito, pero un día antes de partir hacia el Cairo, cuando ya les había pedido a los beduinos que prepararan sus camellos, sucedió lo inesperado. Aquella tarde, estaba caminando con el administrador del convento, y mientras regresábamos hacia el ocaso, él me pidió que tomáramos un refresco en su celda. Apenas entramos al cuarto, él retomó la conversación y dijo: "Y yo, también he leído una copia del Septuaginto, versión griega del Antiguo Testamento", y diciendo eso, tomó de la esquina del cuarto un volumen grueso envuelto en una tela roja, y lo puso frente a mí. Retiré la cubierta y descubrí, para mi gran sorpresa, no solo esos fragmentos que 15 años atrás había sacado de la canasta, pero también otras partes del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento completo, y la epístola de Bernabé y fragmentos de Hermas. Lleno de alegría, que esta vez tuve que ocultar del administrador y el resto de la comunidad, pedí, sin darle mucha importancia, si podía llevar el manuscrito a mi habitación para leerlo con más libertad, ahí podía darle salida a la alegría que me embargaba. Sabía que tenía en mis manos el más preciado tesoro bíblico existente, un documento cuya edad e importancia excedían las de todos los manuscritos que había examinado durante 20 años estudiando la materia. Tischendorf lo llevó a su cuarto y pasó la noche leyendo y copiando el texto. En su diario, que llevaba en latín, escribió: "Quippe dormire nefas videbatur", sería realmente un sacrilegio dormirme. A la mañana siguiente Constantin pidió permiso para llevarse el manuscrito, pero los monjes no accedieron, pues el padre superior del monasterio había partido hacia el Cairo 2 días antes, y era él quien podía otorgar el permiso. Tischendorf inmediatamente partió con su caravana de camellos hacia el Cairo y alcanzó al padre superior obteniendo su permiso. El padre superior envió un beduino en camello desde el Cairo hacia el monasterio en busca del manuscrito.
El 24 de febrero de 1859 Tischendorf recibió el manuscrito y un gran número de otros manuscritos, entre los cuales había 12 palimpsestos, 20 Anschels griegos, 8 minúsculos y muchos manuscritos orientales. Tischendorf se dedicó los siguientes 2 años y medio a la preparación para la publicación del códice que decidió llamar el Códice Sinaítico, y empezó a copiar sus más de 100.000 líneas. En febrero de 1842 fue Roma, donde pasó 4 meses de los 13 en total en Italia, pero a pesar de sus recomendaciones de las fuentes más eminentes y de la personal buena voluntad del Papa, solo le fueron permitidas 6 horas en las que investigó el Codex Vaticanus, a causa de la oposición de Angelo Mai, quien había preparado una edición. No obstante supo sacar provecho de tan corto tiempo. Luego en 1866, le fue permitido después de esperar meses y por la intervención del Papa Pío IX, comparar durante horas el Codex Vaticanus con la edición de Mai, pero no pudo publicar un nuevo Novum Testamentum Vaticanum 1867. Mientras tanto publicó Epacelpsis Apocryphae 1866, Philonae Inedita Altera 1868 y The New Testament 1869, la versión autorizada inglesa con las variantes del Codex Sinaiticus, el Codex Vaticanus y el Codex Alexandrines. En 1869, el emperador de Rusia le otorgó el rango de noble ruso, convirtiéndolo en Konstantin von Tischendorf. El Códice Sinaítico fue otorgado a la Biblioteca Imperial de San Petersburgo y luego fue vendido a la Biblioteca Británica, donde se encuentra la mayor parte del Códice Sinaítico. Los oponentes de su obra crítica han censurado a Tischendorf que se apartara tan frecuentemente de la séptima. F. H. A. Scribner afirmó que el texto ha sido cambiado en 3.369 lugares, para escándalo de la ciencia de la crítica comparativa, pero, tras la edición de la séptima, Tischendorf se había familiarizado completamente no solo con el Sinaiticus y el Vaticanus, sino también con manuscritos, traducciones y los padres en tal medida que pudo bien proponerse determinar el texto solo según los resultados materiales de las pruebas de los testigos, eliminando todo prejuicio personal. Aunque puede no haber seguido con no poca frecuencia el Codex Sinaiticus más de lo apropiado, no obstante la correspondencia con los textos de Tregelles y Westcott y Ort, desconocidos para Tischendorf durante la recensión de la octava, es tan grande que el resultado puede ser catalogado como gratificante para la crítica del Nuevo Testamento. Su obra maestra fue la edición crítica del Nuevo Testamento, donde trató de acercarse al texto original de los escritos, analizando y comparando los manuscritos más antiguos existentes. Esta obra es considerada aún hoy en día como una de las obras de referencia en la materia. Su octava y última edición, de 1869 a 1872, incluyó el Códice Sinaítico como parte de los manuscritos utilizados.